¿Qué tal, Bronies y Pegasistes? Estos últimos días han surgido varias noticias y revelaciones con respecto a nuestra amada franquicia de burras de colores, las cuales han sido tan emocionantes e intrigantes que simplemente me vi en la obligación moral de hacerles un video. Siendo la más destacada de ellas el que probablemente tengamos la aparición del icónico y maltratado Rey Sombra en la quinta generación. Así es, banda, tal cual como lo oyen, existe la posibilidad de que el primer gran villano que Sony y sus amigos se enfrenten no sea otro que el Rey de la Oscuridad, sino que también podría tratarse de la primera gran pista de cómo fue que Quest se dividió, ya que con su presencia podrían resolver algunas dudas y generarse otras. Pero antes de pasar a lo bueno de todo este asunto, vamos a ver algunas otras noticias bastante interesantes. Así que para empezar tenemos una breve revelación de parte de Amazon en donde se han filtrado dos nuevos cómics de la G5, los cuales correrán a mano de I Can Read, titulados Curimar Mix Up y Meet the Ponies of Martin Bane, ambos sin ninguna sinopsis incluida pero con fecha de lanzamiento para el 13 de septiembre, una fecha bastante similar a la del estreno de la primera temporada, por lo que hasta podríamos pensar que ese mismo día también podría lanzarse. Y si ya conocen a este editor y su trabajo previo con la franquicia, ya sabrán que estos son cómics para preescolares fáciles de leer y con historias muy ligeras, muy diferente a los cómics de IDW Punisher, que son mucho más complejos y llenos de detalles, además de poseer chistes y escenas más enfocadas a un público adolescente y adulto. Pero aún así, lecturas como estas son buenas para los más pequeños en casa y además podrían revelarnos detalles cuando menos curiosos de los personajes, particularmente Meet the Ponies of Martin Bane, que por el título se ve que explorará más a fondo a varios de los ponies que conocimos en la cinta de nueva generación y que les agarramos cariño. Estos libros se sumarán a la colección que I Can Read ha estado creando con la G5, con los libros de Sunny Day que ya se lanzó, Easy Commands Home que saldrá en mayo, al parecer cambio de fecha, y Ponies Unite que saldrá en agosto. En nuestra segunda noticia rápida tenemos la reciente revelación de las primeras páginas del cómic número 4 de Generation, una práctica bastante común en IDW. En estas podemos ver por fin interactuar en todo su esplendor a nuestras queridas Mind Six con varias de las ponies de la G1, las cuales les cuentan un poco del pasado que poseían con las brujas Rekard y Draggle, siendo que podemos ver un flashback de ellas junto a su madre Hydian y con nada más y nada menos que Megan Williams. Por lo que sí, banda, en este cómic no solo tendremos la presentación de las ponies de la G1, sino que como ya habíamos especulado, contaremos con cameos de Rekard, Draggle y Megan, quizás no de la manera formal, pero al menos están presentes. Y lo más interesante es que conservan por completo sus diseños originales, teniendo su piel de color normal, lo que hace aún más raro que sus hijas posean diseños de Equestria Gears, por lo que espero que lo expliquen o al menos hagan una broma con eso. Sin mencionar de que tal parece que van a cambiar la historia un poquito, ya que las ponies mencionan que fue Megan quien derrotó al Smooth con el arco iris de la luz, algo completamente falso. De hecho, el Smooth se comió el arco iris de la luz, pero bueno, son detalles. Así que habrá que esperar a ver qué otras sorpresas nos trae este número, que recordemos es el penúltimo de esta serie y saldrá este 26 de enero. Además no olviden que cuando esté traducido les traeré su respectivo video, por lo que estén atentos al canal. Y ya pasando a lo que todos vinieron, tenemos que hablar de una reciente filtración que ha vuelto loco a todos en el fandom, que como ya les adelanté, se trata de la posible aparición del mismísimo Rey Sombra en la quinta generación. Esto surgió a raíz de la filtración de un peluche de Sony Alicornio con estilo abstracto y brillo en la oscuridad, en la página de la distribuidora de juguetes Ugly, quien es la distribuidora de varias marcas importantes en la industria como lo son Mattel, MG8 y por supuesto Hasbro, teniendo la descripción del producto como la siguiente. Sony es el personaje principal de la última generación de My Little Pony. Ella es un alicornio que juega un papel fundamental en salvar Equestria del Rey Sombra y sus secuaces, por lo que podemos asumir que una de las primeras tareas de Sony, ahora con poderes de alicornio y la magia regresando, será salvar Equestria del inesperado regreso del Rey Sombra. Aunque también es cierto que desde que esta información se ha dado, muchos en la comunidad la han tomado con escepticismo, alegando que la descripción es errónea o incluso que está escrita por una inteligencia artificial, pues hasta dicen que es una descripción de Twilight donde solamente le cambiaron el nombre a Sunny. Y bueno, banda, yo no soy quien para afirmar o negar esas acusaciones, pero primero debemos considerar que dicha descripción jamás hace mención de una princesa, solo de un alicornio,
cosa que considero un poco ilógica, ya que no es nada común que una mercancía ignore el título de princesa de Twilight, dado que eso vende. Aunque también es cierto que es raro que describan a Sonic como un alicornio, ya que técnicamente no lo es, aunque el peluche la muestre como una. Pero bueno banda, dejando de lado esos detalles, habría que hacernos las preguntas más importantes con respecto a esto, y es cómo, cuándo y por qué el Rey Sombra regresaría. Pues como sabemos, la última vez que lo vimos fue derrotado a cascos de las Main Six, quienes lo hicieron polvo prácticamente, aunque cabe aclarar que jamás mencionan que lo mataran, solo que lo enviaron al éter, sea lo que eso signifique. Por lo que podríamos estar viendo las primeras consecuencias negativas de que Sonic trajera la magia, siendo que eso despertaría fuerzas oscuras como el propio Sombra, quien en este caso ya no tendría corazón o elementos que lo detuviesen. Y creo que tener a Sombra como el primer villano es lógico en el sentido de que le dará el primer golpe de realidad a Sonic y sus idealismos, ya que demostrará el lado malo de traer la magia de vuelta y que obviamente hicieron sin considerar las consecuencias. Además de que siendo Sombra un unicornio podría poner en jaque el recién construido sistema de paz que Sonic y sus amigos apenas lograron. Sin mencionar que como ya dije, no habría corazón, elementos o dragón en este caso, y las anteriores veces Twilight y sus amigas contaban con experiencia enfrentando villanos, trabajando en equipo, organizándose y por supuesto habilidad en la magia, cosa que obviamente Sonic y sus amigos no tienen. Es más, ni sabemos si Sonic podrá controlar el estado de alicornio. Y otra cosa a resaltar es la mención de esos secuaces de Sombra, algo raro ya que no los tenía. Podríamos pensar que se tratase de su control mental con la cual armaría un ejército nuevamente, aunque también se ha planteado la posibilidad entre la comunidad de que fuese algún tipo de culto que lo venerara y fuese los responsables de traerlo de vuelta. O incluso, ya siendo una total fantasía mía, podría tratarse de los Umbrums, esa especie de caballos oscuros de la cual es originaria Sombra y que podríamos ver por primera vez en lo audiovisual y en el canon básicamente. Ahora la duda que faltaría es ¿dónde podríamos ver a Sombra regresar? Pues realmente eso es algo completamente incierto, ya que bien podría aparecer en el especial de 44 minutos que se estrenará en mayo o en la primera temporada de la serie que se estrenará en septiembre o en ambos. Aunque personalmente veo más factible que lo veamos en el especial de 44 minutos, ya que si el regreso de la magia es el responsable de traerlo, es bastante seguro que será al poco tiempo después de la película. Además de que como ya mencioné, su presencia podrá traernos una o varias pistas de por qué Equestria se dividió, o al menos pondrá las dudas importantes sobre la mesa. Pero habrá que esperar a que toda esa información se corrobore o en su defecto se niegue, porque es algo que también puede pasar. Ahora, si quieres conocer los 10 tipos de referencias y cameos en My Little Pony, los podrás ver en esta pantalla. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y recordarles que se suscriban, den like, compartan y dejen su comentario